Vivimos en un mundo donde cada decisión comunica, donde una palabra mal elegida, una imagen fuera de contexto o un silencio a destiempo pueden amplificarse en segundos y llegar mucho más lejos de lo que jamás imaginamos. En el ecosistema digital, decidir ya no es solo qué hacer, sino también cómo decirlo, cuándo decirlo y asumir que una vez publicado, el mensaje deja de pertenecernos. ¿Qué ocurre cuando las decisiones salen de un despacho? Circulan, se reinterpretan y construyen o erosionan reputaciones. Hoy hablamos con alguien que lleva más de 2 décadas pensando, creando y tomando decisiones en ese territorio donde conviven datos, creatividad, estrategia, sensibilidad, marcas y personas. Alguien que ha vivido la evolución de lo digital desde dentro y que entiende que comunicar no va solo de impacto, sino de criterio. En este episodio de Smart Decisions conversamos con Mauro Antonio Fuentes, más conocido en redes como Photomath. Con él hablaremos acerca de decidir en un entorno hiperconectado, por qué la forma importa tanto como el fondo y por qué, en un mundo de difusión infinita, parar a pensar sigue siendo la decisión más inteligente. ¿Qué zapatillas calzará hoy Mauro? Vamos a recibirle, que se encuentra ya a las puertas de Tremendo Estudio. Vamos a por él. Bueno, muchísimas gracias, Mauro, por hacer un hueco en tu agenda, que sabemos que estás súper ocupado. Lo sabemos porque te seguimos en redes. ¿Quién no conoce a Photomath? Muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotros por hacerme hueco, ¿eh? O sea, yo encantado siempre de buscarlo. Mauro es un perfil especialmente interesante para Smart Decisions Podcast porque hibrida dos conceptos, creatividad y estrategia comercial, por una visión longitudinal del ecosistema digital. Aporta una perspectiva histórica, poco común y valiosa para quienes toman decisiones basadas en tendencias culturales y tecnológicas. Y no lo digo yo, lo dice la IA. ¿Qué te parece? Lo dice la IA. Bueno, la IA a lo mejor no tiene toda la información y ya sabemos cómo son los modelos de lenguaje que a veces alucinan. Además son bastante predispuestos a dar una respuesta siempre adecuada, ¿no? Y que te la creas. Fíjate, yo iría un paso más allá y además diría que hibrido otra cosa más y es mi formación, porque en realidad yo de formación soy bioquímico, o sea, soy químico especializado en bioquímica y biología molecular y eso hace que, vamos a decir, mi formación haya sido estructurada en el método científico y en una forma de pensar que sí tiene mucho de analítico, ¿no? Por una parte tiene un componente muy analítico y muy numérico, aunque la química no sea la carrera más de números que hay. Y luego lo que decías tú, ¿no? O sea, el estar muy pendiente de la tensión cultural, la tendencia cultural y cómo esa tensión cultural y esa tendencia cultural puede resonar con las marcas y las audiencias, ¿no? ¿Cómo llegaste a estudiar ciencias químicas? Especialidad en bioquímica y en biología molecular. O sea, no, eso fue de rebote completamente. La vida, muchas veces tú tienes los planes, lo que decía John Lennon, ¿no? La vida es eso que tú te empeñas en tal, pero los planes van por otro lado. Yo iba a estudiar ingeniería industrial. Entonces me puse malo en selectividad. En aquella época existía una cosa que se llamaba selectividad, lo que hacíamos el COU. Me puse enfermo, aprobé, pero saqué una nota que no me permitía estudiar la ingeniería industrial y dije, bueno, pues me apunto el primer año de químicas, que es muy parecido al COU, porque tenía física, matemáticas, geología, y así el año que viene voy mejor preparado. Y me gustó mucho lo que encontré en la Facultad de Ciencias de la Autónoma, me gustaron mucho los compañeros con los que coincidí y decidí que no quería hacer ingeniería. En el segundo podcast, en la entrevista con José Carlos Díaz Lacazi, CEO de Sodi Solar, decía que efectivamente lo que estudias tampoco te determina. En este caso es un claro ejemplo, ¿no? Porque al final, ¿cómo decides o cómo te lleva la vida al mundo digital? Pues fíjate, yo he sido muy autodidacta en absolutamente todo y de hecho en esa misma facultad, incluso antes de entrar en la facultad, y te estoy hablando que yo entré en la facultad en el año 94, yo ya tenía interés
por este mundo digital. Yo he tenido ordenador de siempre y yo empecé con un 0,80, no sé cuántos de RAM tenía, pero vamos, 16 megas de RAM, disquetes grandes, tuve un Amstrad, un 6128 que tenía disquetera de 350. Empecé a programar con 8 o 9 años, Basic o cosas así como muy, muy simples. Entonces, siempre he tenido ese mundo digital muy en paralelo a lo que yo estuviera haciendo en mi vida. Y no solamente ese mundo digital, sino que luego cuando apareció Internet, y te estoy hablando que yo me conecté por primera vez a Internet en el año 92 por BBS, y luego en el 93 me acuerdo que ya empecé a conectarme incluso a través de Gopher, cosas muy, muy extrañas. Luego ya en la facultad ya sí que empecé a frecuentar más pues BBS, canales de discusión, buscar literatura en papers científicos y demás. Y en el año 99, cuando me licencié, yo ya tenía mi primera página web y había montado una comunidad alrededor de un tema que fue lo que creé en mi página web, que era de divulgación científica, ¿no? Yo hacía divulgación científica sobre astrobiología, sobre el origen de la vida, y lo que conseguí en el año 99 es tener una comunidad de alrededor de 20.000 personas alrededor de esa página web con determinado tipo de proyectos, ¿no? Tanto que la NASA me invitó al Centro de Espacio Profundo que tienen aquí en la Sierra de Madrid, en Fresnedilla, a conocer a los radioastrónomos y estar en el radiotelescopio de 70 metros de espacio profundo que tienen aquí. Bueno, entonces siempre he llevado muy en paralelo lo que yo hacía en la vida con el interés que me generaba el cómo la tecnología nos conectaba y cómo la tecnología además era capaz de unir diferentes tipos de nichos, ¿no? Empecé con esa parte de divulgación y luego salté relativamente pronto a la fotografía digital. Entonces, mi blog, que era fotomas.com, lo monté en WordPress en el año 2003, pero yo ya llevaba subiendo fotos desde el 2001 aproximadamente. Luego llegaría el podcast también, F2.2. Claro, el podcast, de hecho, F2.2 lo monté antes de que se pusieran de moda los podcasts. Y siempre digo, cuando se pone algo de moda, yo dejo de hacerlo, ya voy a la siguiente paso. No es por eso solo, ¿eh? O sea, al final la vida y el trabajo te va arrastrando. Me encantaría poder retomarlo en algún momento. Y sí que es verdad que creo que he tenido invitados muy interesantes, y ahí están los capítulos para quien quiera escucharlos. Sí que es verdad que he ido testando, he ido probando diferentes formatos que me valían para aprender yo, y luego también para poder ver cómo eso aportarlo a clientes o a estrategias con marcas. Tengo una pregunta así, es decir, ¿cómo aplicabas pues ese interés que tienes por la fotografía, por la creatividad, luego pues a tu otra vida profesional en redes, ¿no? Si... No digo que no digo que sea una condición sine qua non, pero creo que para tú ser capaz de trabajar, por ejemplo, creando comunidades para marcas, o intentando generar engagement para marcas, o intentando decir, oye, la ficción sonora es algo interesante para las marcas, es muy interesante probarlo primero, probarlo en tus propias carnes y ser un poco ese early adopter que va un poco, no por delante, pero simplemente que tiene esa curiosidad. Y yo creo que la curiosidad es el motor de lo que ha movido absolutamente todo. O sea, yo creo que el pegamento que une todos esos skills de los que hablábamos al principio, al fin y al cabo es esa curiosidad, ¿no? De qué será lo próximo, qué vendrá después, y sobre todo pensar que al final, al otro lado de todo esto, y muchas veces nos olvidamos, hay personas. Y yo siempre lo digo en mis clases, lo más importante no es conocer cómo funcionan las herramientas, ni las plataformas, no, lo importante es saber cómo las personas que están al otro lado van a sentir o van a vivir lo que tú estás creando, realmente si les aporta algo o si no. Y como químico, por terminar de cerrar el capítulo, esa parte de tu perfil, Sí. ¿la explotaste de alguna manera? Pues mira, sí que es verdad que durante un tiempo, antes de hacer marketing digital, estuve haciendo marketing farmacéutico en un par de compañías. En uno de ellos fui jefe de producto, y como jefe de producto necesitaban a alguien que conociera la química
Ujú. porque era un producto que tenía una parte de compuesto, vamos a decir, físico, de químico, para laboratorios de análisis clínicos, y por otra parte que conociera eso que estaba empezando en aquel momento a crecer, que se llamaba Internet, ¿no? Entonces era un producto que tenía reactivos químicos por un lado y un software por otro. Entonces yo lo que hice fue dedicarme a vender ese producto en toda España. Bueno, lo puse en marcha también en Chile, en Taiwán, en Alemania, en Estados Unidos, o sea, a nivel internacional. Entonces, hasta cierto punto sí que pude ejercer, ¿no?, un poco esa parte de química. Luego de ahí pegué el salto al marketing farmacéutico. Entonces estuve trabajando unos años con laboratorios farmacéuticos, sobre todo haciendo comunicación médico-paciente, haciendo materiales de apoyo a la red de ventas. O sea, normalmente los laboratorios trabajan con una red de visitadores y de visitadores tanto médicos como farmacéuticos, y yo me encargaba de hacer los materiales de marketing para ellos, no solamente la literatura, sino también gráfico, de comunicación. Ujú. Y cuando empezó todo este mundo digital, vamos a decir, un poco más a explotar, te estoy hablando del año 2007 aproximadamente, fue cuando di el cambio, porque en aquel momento la industria farmacéutica era todavía muy cautelosa en cuanto a hacer comunicación digital. Es una industria muy particular, a mí me encanta, me gusta mucho, me gusta muchísimo trabajar con la industria farmacéutica, pero en aquel momento todavía estaban un poco miedosos de, ¿no?, que esto de las redes, si tenemos que estar, no tenemos que estar, cómo tenemos que estar. Ten en cuenta que ellos tienen una serie de requisitos especiales a la hora de comunicar, ¿no? O sea, por ejemplo, un efecto adverso de un medicamento, si alguien en redes sociales lo comenta y tú lo escuchas, tienes Ujú. que elevarlo a farmacovigilancia, tienes compliance, tienes cosas internas. Entonces, muchos laboratorios tardaron mucho en introducirse en el mundo digital. Ahora lo están todos, lo están haciendo bastante bien, pero sí que es verdad que en aquella época les costó mucho. Entonces, pegué el salto y empecé a trabajar en agencias de marketing digital más generalistas. Trabajé con todo tipo, con todo tipo de clientes, y sí que es verdad que la industria y la comunicación médica y farmacéutica es algo que me apasiona, me encanta, y me encantaría volver Ujú. a liderar algún proyecto dentro de esa industria sin lugar a dudas, sí. Seguimos en este bloque personal, luego abordaremos pues cultura, talento, modelos de empresa, que ya has pergeñado alguna cosita. En ese plano personal, ¿recuerdas alguna decisión personal y profesional que fueran complicadas de tomar? Hombre, tú ten en cuenta que cuando yo me fui a trabajar en aquel momento Territorio Creativo, que ahora se llama Good Rebels, con Juan Luis Polo, que desde aquí le mando un saludo, eh, yo lo conocí en una reunión que hacíamos de usuarios de Twitter en aquella época. Yo voy a seguir llamándole Twitter siempre, que era el TweetMat. Eran los primeros martes de cada mes, y creo recordar que fue el 2008, ¿no? Y en aquella época Juan Luis me dijo: "Ay, pues a mí, yo tengo una agencia y creo que esto de las redes es algo que quizá vaya a despegar, pero necesito a alguien que también me ayude desde, ¿no?, a desarrollar esa parte de negocio". Ujú. Entonces yo recuerdo de llegar a casa y decirle a Ana, que era mi mujer entonces: "Oye, pues creo que me voy a ir a trabajar con este señor, em, sacrificando la mitad de mi sueldo, perdiendo el coche de empresa, el seguro médico, el seguro dental", porque la industria farmacéutica en aquel momento se vivía bien. Ahora es diferente, pero en aquel momento se vivía bien. Y a sabiendas de que estaba dando un paso atrás, vamos a decir, en lo económico, que era algo que a lo mejor mucha gente no se hubiera atrevido a hacer, pero yo sabía que era por donde quería ir, ¿no? Porque, o sea, al final, esa comunicación, esa conexión entre personas y demás, es que estaban sentándose las bases de absolutamente todo, y quería yo ser parte Ujú. de esa Una historia. decisión que te sacaba de tu zona de confort. Totalmente, vamos, o sea, de hecho, recuerdo todavía, y eso pasó pues 5 o 6 años después, que mi compañero de trabajo en aquella última agencia de marketing farmacéutico me escribió en plan: "Oh, tío, aquí ya cada vez hacemos menos papel y estoy buscando otro curro, ¿qué Ujú. me recomiendas que estudie?". Pues, Ajá. claro, yo con esto no quiero decir nada, ¿eh? O sea, pero sí que es verdad que quizá tuve esa no visión, pero dije, bueno, creo que esto me gusta, resuena con lo que yo soy, y me quiero atrever a hacerlo. Y bueno, pues fue una decisión complicada, y la hice, sí. Una clásica pregunta de Smart Decisions es ¿qué basas tus decisiones? Si más en la intuición o en datos. Pues fíjate, mm,
En mi clase siempre les recomiendo a la gente que lean el libro de Pensar rápido, pensar despacio, en el que habla precisamente un poco de cómo nosotros, desde el punto de vista cerebral, tomamos las decisiones, ¿no? Hay una parte que es más amigdaliana, que es las decisiones que se basan en la intuición, que de hecho el 80%, ¿no? Más o menos de nuestras decisiones diarias se toman así, y hay un 20% que son esas decisiones tomadas de manera más sosegada. Pero cuando vas adquiriendo experiencia, y yo creo que es algo que además con la inteligencia artificial y los modelos de lenguaje y todo esto, me estoy dando cuenta de que es claro que hay una cosa que se llama la intuición mezclada con criterio, ¿no? Y yo creo que la intuición mezclada con criterio, que yo creo que eso son las tablas, ¿no? Y ese seniority que se habla muchas veces, eh, son las que te hacen ver, o por lo menos a mí me hacen ver, y creo que tengo esa capacidad de hacerlo, que cuando se plantea un proyecto y se pone ese proyecto encima de la mesa, yo lo leo muy rápido. A lo mejor hace 15, 20 años tenía que tardar mucho más en leerlo, tenía que evaluar. Ahora yo creo que la intuición me ayuda a tomar las decisiones más rápido. Evidentemente, luego hay cosas que no las puedes no basar en datos. Y evidentemente hay cosas donde nosotros como humanos no vamos a llegar, y cuando tienes que coger un corpus de datos infinito, pues evidentemente la intuición ahí no te vale para nada, y necesitas que la tecnología y el dato te ayude. Pero yo creo que la mayoría de esas decisiones que dices, hostia, es que hay que arriesgar, es esa intuición la que te tiene que mover con los años, pues con criterio. ¿Has dicho en alguna ocasión no a una Sí, por propuesta? Supuesto. Sí, claro. Y de hecho, fíjate, yo creo que el decir no, luego a lo mejor te puedes arrepentir. O sea, muchas veces puedes pensar, joder, ¿qué hubiera sido si hubiera dicho que sí a aquella, ¿no? Aquella propuesta de trabajo, aquel proyecto, tampoco me arrepiento de lo que he hecho, de lo que he dejado de hacer. También te diré que hay que aprender a decir que no más veces. O sea, yo cuando entré a trabajar en el Corte Inglés, una de las cosas que más hice durante el primer año fue decir que no, muchas veces. Pero no por nada, o sea, sino porque había que plantear una estrategia, había que plantear una forma diferente de trabajar, y una de las cosas por las que había que empezar era por decir, oye, pues no, vamos a seguir haciendo esto otro de determinada manera. Se hacían bastante bien las cosas, pero bueno, Argumentado, había justificado. Claro, entonces hay que decir que no pero el decir que no es simplemente no porque, bueno, si tú lo argumentas y les explicas el por qué les estás diciendo que no, pero luego yo en mi vida evidentemente he dicho muchas veces que no, claro, sí. Territorio creativo ya has mencionado, Señor Burns, El Corte Inglés, Ogilvy, Tinkle. y We Rock Group, ¿no? Ahora, bueno, se llama GMK, en realidad. GMK. Sí, es una mezcla un poco extraña, porque lo que hemos hecho desde el grupo Godó es agrupar todas las agencias que tienen que ver con marketing y comunicación bajo un mismo paraguas, que es Godó Marketing. Y entonces hay agencias de marketing experiencial, de marketing deportivo, de marketing inmersivo, de branding content, de social, todas bajo el mismo paraguas, pero cada una de ellas con su especialidad, ¿no? Y su personalidad, ¿no? Al final es intentar construir, ¿no? Desde la necesidad que pueda tener el cliente. Muchas veces son clientes que lo que necesitan es construir marca, construir reputación o construir posicionamiento, y pues movemos unos ejes, y a lo mejor lo que necesitan otros clientes es hacer una activación con influx en el corto plazo o que tenga muchos leads, pues activamos otra. Entonces, bueno, pues es lo bueno, ¿no? Que podemos tener diferentes piezas a las que activar en cada momento. ¿Cómo has vivido la evolución? Fíjate, estamos hablando de 2 décadas atrás, casi 3 décadas atrás, los primeros blogs, los foros, ahora inteligencia artificial. Fíjate, ¿qué sensación tienes? Pues tengo la sensación de que nos empeñamos muchas veces en intentar cambiar las cosas, y las cosas no cambian tanto. O sea, y ahora te pones a darte cuenta un poco cuáles son los medios de consumo que empiezan a estar de moda, y cómo los modelos de lenguaje están cambiando un poco también el tema de la parte de contenido, precisamente, y de repente dices, no, joder, es que la gente ahora está, que si las newsletters, que si tal. Y es como, no, si cualquier día de estos reinventamos los blogs de nuevo, ¿no?
Es que hay cosas que no deberían haber desaparecido, entre comillas. Lo que pasa es que sí que es verdad que siempre nos empeñamos en vender lo más moderno y lo más nuevo, ¿no? Pero aquellas marcas que, por ejemplo, lleven 20 años construyendo contenido en su propia casa, ¿no? En su propio dominio, en su blog, estarán viendo ahora cómo los modelos de lenguaje han cogido esa información seguramente para nutrir a sus modelos y seguramente se estén viendo beneficiados de las consultas que la gente haga a través de modelos de lenguaje, ¿no? O sea, toda la vida hemos estado obsesionados con el SEO o el SEO versus SEM, cuánto no tal. Ahora estamos con el GEO, ¿vale? Y estamos con el cómo trabajamos esos modelos de respuesta. Y cuando te pones a pensar, las bases siguen siendo muy similares en todos los casos, ¿no? O sea, el crear contenido de valor en tu campamento base, en tu propio dominio, en tu propio tal. Sí, ha habido evolución, evidentemente, formatos en audio, ¿no? Ficciones sonoras, formatos en vídeo, pero puedes tener formatos en vídeo que sean giro o que sean más de consumo corto. Lo que ha pasado es que se ha atomizado mucho. Ajá. Pero al final, lo que hay al otro lado, y sigo insistiendo, son personas. ¿Cambiamos nuestra manera de consumir? Evidentemente. ¿Cambiamos dónde lo consumimos? Evidentemente. Lo que hay que entender es perfectamente cómo evoluciona también nuestro cliente. Ahora se mide mucho más también, se mide todo. Sí, pero pasa que hay gente ¿Cómo se lucha contra la tiranía de los datos, de las métricas, cuando uno tiene, no sé, la visión de esto? Pues fíjate, simplificar. O sea, quiero decir, o sea, menos es más. O sea, cuando tú tienes un CSV infinito lleno de datos que te dan las diferentes plataformas y demás, está muy bien, es estupendo que te lo den, pero yo siempre le digo a mis alumnos, ¿no? Y a la gente con la que trabajo, ¿cuál es el objetivo? ¿Es un objetivo de alcance? ¿Es un objetivo de consideración? ¿Es un objetivo de conversión? Pues mide alcance, mide consideración, mide conversión. El resto, olvídate. Oye, si tienes tiempo y te apetece profundizar, hazlo. Pero quédate con 2, 3 métricas, establece 2 o 3 KPIs en la parte realmente que tú quieras medir. Porque claro, si nos ponemos a pensar en los funnels tradicionales y demás, yo sigo usando los funnels en mis clases y demás, pero es que los funnels es algo que también está un poco muerto, ¿no? O sea, pensamos que los clientes van cayendo y van haciendo ese viaje y los clientes se pegan unas vueltas que no te puedes imaginar, ¿no? Van para allá, vuelven para acá, vuelven a subir, enseguida se cambian, se dispersan, son súper infieles y sobre todo la moneda principal es la atención. O sea, el cómo captas la atención de manera continuada de esa gente, ¿no? Entonces, claro, yo creo que la utopía para todas las marcas es no solamente captar la atención de esos clientes, sino que captar esa atención de manera recurrente y que al final esas personas no solamente quieran consumirte, sino que te quieran compartir. Ese sería el principal desafío. Más allá de plataformas, depende de tu marca. Depende de lo que tú quieras hacer. No todas las marcas tienen que hacer lo mismo. O sea, el problema es que no podemos medirlo todo igual y no podemos compararnos. Desde fuera tampoco podemos compararnos, porque en muchos casos hay una obsesión muchas veces porque las marcas hacen benchmark con la competencia y no sabemos lo que está haciendo la competencia por detrás, no sabemos la inversión en paid media que tienen, no sabemos los tests que están haciendo del contenido, no sabemos lo que están trabajando en dark, en todo lo que es la parte digital. Entonces muchas veces estamos haciendo esfuerzos que en realidad son absurdos, porque tú al final puedes medir de manera visible lo que es lo orgánico, ¿no? Y quién sabe si esa marca en realidad donde está haciendo los esfuerzos es en la parte de paid porque está trabajando precisamente la parte de performance y no le importa la creación de marca. Para mí eso sería un error, pero hay muchas marcas que están en eso ahora. Hablando de errores de liderazgo, ¿recuerdas alguna decisión, que fuera un error, pero que te sirvió, fue productiva porque aprendiste de aquella decisión, de aquel momento? Hostia, voy a pecar ahora de parecer que no me acuerdo de los errores. Evidentemente todos hemos tenido errores y seguro que errores de liderazgo hemos tenido todos, vamos. Bueno, mientras le das una vuelta, piensa en aquella otra decisión que a lo mejor tuviste que lucharla internamente, por ejemplo, porque parece que todos los elementos externos... No, tú ten en cuenta, tú ten en cuenta que cuando a ti te ven como un departamento que estás aislado del resto de los departamentos, o sea, que eres un ente en plan de, estos son los de, pues no, pues me ha pasado en agencias y me ha pasado en cliente, eso no me ha pasado solamente en un sitio. No, estos son los de digital.
el esfuerzo que tú tienes que hacer para intentar que la gente entienda que no eres, pues, o el añadido, ¿no? En plan de, bueno, te hacemos esto y te regalamos el digital, o que la comunicación y el marketing es comunicación y marketing, que al cliente le vas a poder tocar de diferentes puntos de vista y que el digital es uno más de ellos y que tiene que estar, vamos a decir, completamente sincronizado con el resto, es una cosa que durante mucho tiempo era muy complicado de que la gente entendiera, ¿no? Porque normalmente, o te puedes encontrar con silos y decir, no, es que yo mido esto así y esto del digital es otra cosa que no quiero medir conmigo, o precisamente el miedo a, hostia, es que si estos se meten en mi terreno, a lo mejor voy a perder yo fuerza, ¿no? O sea, al final, en vez de buscar y pensar que eres un aliado, pues pueden pensar que eres un enemigo, ¿no? Yo una de las cosas que hice, fíjate, cuando entré en el Corte Inglés, fue recorrerme las direcciones regionales de los centros por toda España, hablando con las direcciones regionales de todas las regiones, yendo allí a contarles cómo el digital y las redes sociales les podían ayudar a ellos y cómo ellos nos podían ayudar a nosotros, ¿no? O sea, yo no en ningún momento quería que se sintiesen excluidos completamente de la estrategia, ¿no? Y al final hay otro perfil que también nosotros activábamos, intentamos activar siempre que había alguna activación, que lo hacíamos incluso de manera prioritaria, que era el empleado, que muchas marcas se olvidan del El principal empleado. cliente. Yeah. Respecto a decisiones, ¿has notado una evolución en ti a la hora de tomar decisiones? Pues lo que te decía antes, yo creo hay un tema que es más de muy visceral. O sea, veo rápidamente si algo es un go no go, si algo hay que pararlo ya y si algo tiene visos de triunfar si se le pone el cariño adecuado, ¿no? Y eso es algo que a lo mejor hace 10 años no tenía, ¿no? Y eso o sea, es como una tener la mente preclara en ciertas cosas, un poco de clarividencia marketingiana, pero bueno, que yo creo que eso al final, quienes estamos trabajando 20 años en la industria, pues yo creo que todos terminamos desarrollando de una manera u otra. ¿Qué pesa más en tus decisiones personales, profesionales? ¿Qué pesa? ¿Pesa alimentar tu conocimiento, la felicidad? Pues fíjate, lo primero, satisfacer mi curiosidad, como decía antes. O sea, yo creo que satisfacer mi curiosidad es lo primero. Con el tiempo he aprendido a dejar el ego y la ambición económica detrás y pensar más en dónde quiero estar dentro de 3 5 años. Porque creo que pese a la edad que tengo, ¿no? Que ya nos meten dentro de la generación Silver y todas estas historias, hay mucho que aportar o tengo mucho que aportar a la industria, ¿no? Ya veré de qué manera, pero lo tengo que aportar seguro. ¿Y cómo va la faceta de maestro, de profesor, más bien en el ISDI? Pues bien, en ISDI, en otros sitios, ¿eh? No solamente en ISDI, sí, sí. Me gusta mucho por 2 razones. La primera, porque me obliga a mantenerme al día y ayuda a que en ningún momento quedarme atrás. O sea, ese miedo. O sea, ya no es un tema de un FOMO. Yo creo que es un tema de que si trabajas en esto, el primero que tiene que estar absolutamente al día de todo tienes que ser tú. Y luego lo que me encanta del alumni, por ejemplo, que tiene ISDI, es que al final todas las personas con las que termino coincidiendo son personas que tienen capacidad de decisión en sus empresas y luego cuentan mucho conmigo cuando terminan sus formaciones y sus cursos. Y me gusta mucho ver cómo implementan lo que han aprendido en clase, cómo me piden ayuda y cómo crecen profesionalmente. Entonces eso al final también tengo un network que, oye, es muy interesante. Ya son 12 años dando clases en ISDI, por ejemplo. Imagínate, ¿no? La cantidad de personas que han pasado por mis clases. Y eso significa que tengo muchos amigos y muchos profesionales que son de primera línea, que me conocen, que me aprecian y que yo les aprecio a ellos. Y para mí eso es fundamental, ¿no? El poder ir a un evento, conocer gente y que te cuenten lo último que han hecho Y lo han puesto en con orgullo. práctica, sí. Y lo han puesto en práctica, Está sí. genial. No, y bueno, y hay muchos que, vamos, o sea, te pueden enseñar muchísimo, pueden enseñarte muchísimo. ¿Por qué recomendarías sus clases? A ver, ¿cuál es alguien que esté ahí dubitativo? Pues fíjate, yo creo que la diferencia que hay, y eso es algo general que pasa en ISDI, ¿no? Que quienes impartimos clase no somos profesores, sino que somos profesionales que nos abrimos
a nuestros alumnos y contamos lo bueno y lo malo que pasa. Porque al final, si tú solamente das clases desde la teoría y no has hecho la práctica, a mí me ha pasado, a mí me ha pasado que en alguna ocasión me he tenido que enfrentar a alguna formación que me han dado en algún sitio en el que me han puesto el profesor de redes sociales, ¿no? Y venía un señor a darte 4 horas de clase que no había trabajado jamás en la empresa privada, jamás se había tenido que enfrentar a unas redes sociales de verdad, y entonces, claro, hablaba desde un púlpito en el que no hay experiencia, y eso yo creo que no aporta valor, o sea, porque para eso te lo lees tranquilamente, o ahora pues coges un modelo de lenguaje y le preguntas en el modo aprendizaje que te tire de ello. Pero lo bueno que tenemos en nuestras clases es eso, o sea, que tú vas contando una experiencia real con casos reales, y a mí me gusta mucho cómo la gente responde, sobre todo cuando le cuentas lo que ha fallado y por qué ha fallado y qué se hizo para intentar solventarlo o solucionarlo o sacar un aprendizaje de ese fallo, que no siempre se puede, pero en algunas ocasiones sí. ¿Hacia dónde crees que evolucionará lo digital? Bueno, es que lo digital ya es ubicuo. O sea, yo creo que el seguir intentando etiquetar las cosas como digital o no digital es complicado. Yo hay una de las clases que doy en ISDI que es el futuro sobre el futuro de Internet, ¿no? La llevo dando tiempo. De hecho, tuve durante 2 años incluso un programa en ISDI específico sobre futuro de Internet y metaverso y demás. Yo sigo siendo creyente en ese metaverso, no en el que nos quiso vender Mark Zuckerberg. O sea, yo no creo en un metaverso de unas gafas de realidad virtual única y exclusivamente. O sea, te podrás poner una gafa de realidad virtual para vivir una experiencia inmersiva de ocio o de juego 15, 20 minutos, pero que el Internet va a ser completamente ubicuo a nuestros ojos a través de dispositivos, ya sean gafas, ya sean pins, ya sean auriculares o ya sea lo que sea, aparte del teléfono móvil, que lo sacaremos cada vez menos del bolsillo, pero lo seguiremos teniendo. Yo creo que es a donde vamos, ¿no? Y entonces yo tengo una clase, sigo teniendo una clase que precisamente les explico un poco, bueno, cuáles son las predicciones del futuro de Internet, hacia dónde vamos. Y evidentemente ver los últimos movimientos que están dando empresas como Apple, Samsung, Xiaomi, lo tienes claro, ¿no? Meta, pues vamos un poco en esa línea que hace 10 años era completa ciencia ficción, que además desde el punto de vista de miniaturización, pues también podías pensar que la tecnología no iba a estar madura, pero que por culpa de la inteligencia artificial que le ha comido, vamos a decir, el PR al metaverso, ¿no? Cuando salió ChatGPT, el metaverso murió porque evidentemente es mucho más tangible utilizar ChatGPT y cualquier GPT a diario, y los tenemos todos en nuestros teléfonos y los usamos, que ese metaverso que era como un poco de energía, pero sin darnos cuenta, poquito a poco nos van metiendo ingredientes de ese Internet del futuro, que seguramente sea espacial y seguramente, pues, cuando vayamos de viaje de turismo, nos pondremos delante de un monumento y le diremos a nuestro asistente de inteligencia artificial: cuéntame la historia de este monumento, ponme las fotos de cómo era antes y de cómo es ahora, y hazme una animación 3D porque quiero ver el alzado de planta y perfil. Y lo vas a tener en tiempo real delante de tus ojos para consumo individual, sin molestar a nadie de los que tengas a tu alrededor. Por ahí vamos. ¿Y un consejo para las marcas? Un consejo para las marcas, hombre, evidentemente yo no les pediría que empezasen a crear ese tipo de contenido todavía si no son unas marcas que realmente puedan lucir en ese punto. O sea, si tú eres una marca, por ejemplo, de turismo o de viajes y demás, a lo mejor sí te puede tener cierto sentido. Yo es algo que durante el tiempo que estuve en el Corte Inglés, en un momento estuvimos, de hecho, se estuvo explorando, y es, oye, tú te compras una prenda física y que te den tu gemelo digital de esa prenda para que luego tú lo puedas utilizar en otros sitios, en otros entornos y demás, ¿no? Yo lo que le pediría a las marcas es que estén atentos a cómo consumen el contenido de las nuevas generaciones. Cómo les llegan las marcas a las nuevas generaciones, ¿no? A través de qué plataformas, consumo de entretenimiento y demás, ¿no? O sea, cuando hace muchos años le preguntaron al CEO de Netflix que cuál era su mayor competidor, él decía que su mayor competidor era el sueño, ¿no? Que la gente se fuera a dormir, ¿no? Por eso sacaron este modelo en el que te dicen el siguiente episodio, ¿no? Para consumir en rollo maratón. Y luego, ya pasados un par de años, dijo, bueno, no, ahora ya mi principal competidor ya no es el sueño, sino es Fortnite, ¿no? Y al final, si te das cuenta,
los competidores son aquellos que compiten por la atención de los clientes, ¿no? Entonces aquí estamos ahora mismo en un momento muy liminar en todo eso. O sea, tenemos el consumo de contenido, vamos a decir, más tradicional, más lineal, tenemos el video on demand por otro lado, tenemos las redes sociales y el tiempo que la gente pasa dentro de esas redes sociales, vemos como los medios tradicionales demonizan a las redes sociales, porque claro, si alguien se tira 3 horas en TikTok, pues no consume medio lineal. De repente tenemos a YouTube que parece que no, pero sigue ahí y cada vez parece que tiene más consumo. Lo que hay que estar es muy atento, no solamente a lo que nuestro cliente hace ahora, sino hay que intentar, de alguna manera u otra, pensar en perspectiva y pensar en futuros. Y cuidar a los niños también, en ese acceso a las redes. Hostia. Es un tema delicado, el tema de las prohibiciones o no prohibiciones. Fíjate, yo cuando ves los problemas que causa el abuso de cualquier tipo de consumo de contenido en niños y niñas, evidentemente es muy fácil pensar en la prohibición radical. Luego es un tema complicado de llevar a cabo y demás. Yo no voy a equipararlo con el alcohol o con el tabaco, porque creo que son cosas bastante diferentes, pero también somos muy conscientes de que vemos a muchos niños y a muchas niñas sufriendo pues de acoso escolar o de empezar a comparar. A ver, el problema fundamental, yo sin ser neurocientífico y sin conocer en profundidad esta parte, pero sí he hablado con alguno de ellos, la neuroplasticidad del cerebro en un crío de 13 años todavía no está madura, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Entonces, si tú al final a ese cerebro lo que les pones son a pequeños golpes de dopamina muy rápidos, muy cortos, pues perdemos capacidad de concentración. Bueno, de hecho salía hace relativamente poco, no me acuerdo en qué estudio era, que hablaba de que las generaciones más jóvenes tienen el IQ ya más bajo que las anteriores, ¿no? Como que vamos a gente cada vez más tonta. Yo creo que la responsabilidad también de los padres está en fomentar el espíritu crítico en los niños, el pensamiento crítico, el pensamiento lateral, la lectura, todo lo que tú quieras. Yo tengo 2 hijos adolescentes a los que me cuesta infinito que lean, pero bueno, uno de ellos, por ejemplo, estas navidades, el regalo que se pidió fue un libro, o sea, no fue otra historia, pero sí, consumen. Son un poco extraños los míos, no son creadores, o sea, no crean contenido ni están en todas las redes y demás, pero sí, son niños que evidentemente su terreno de juego a día de hoy se ha creado alrededor de estas plataformas. El problema es cuando muchas plataformas de estas saben perfectamente que se les está sometiendo una presión o publicitaria o de contenido y no han hecho nada por evitarlo, ¿no? De hecho, hay datos que aseguran que si un niño o una niña expresa inseguridad con su cuerpo, se le empiezan a enseñar anuncios sobre cremas o sobre productos o sobre... Y eso, evidentemente, es lo que deberíamos evitar. O sea, yo creo que hay que trabajar un poco en toda la sociedad deberíamos trabajar un poco en esto. Porque si además, si nosotros como sociedad no cuidamos a nuestros niños, pues un flaco favor nos estamos haciendo en nuestro futuro. Ya por terminar de exprimirte, porque nos han dejado muchos tips, recomendaciones, aprendemos mucho de ti, Mauro. 3 recomendaciones, una de ellas, por supuesto, seguirte en redes. También has hablado de educación y tener espíritu crítico, pero ¿qué 3 recomendaciones o qué 3 buenas prácticas recomiendas? Pues hacer deporte. No, que también practicas. Y es... Bueno, sí, las carreras? Bien. Tengo ahí un poco de fastitis, pero bueno, voy bien. Pues o sea, yo creo que hacer deporte es fundamental, pero por muchas razones, porque al final también muchas veces nos obsesionamos con... O sea, yo creo que no hay que obsesionarse con nada, ni con un extremo ni con otro, ¿no? Ni convertirte en un gym bro que está todo el día en el gimnasio y no lee. Perdón por ser reduccionista, no es la idea, ni tampoco el ser la persona cerebro que no hace deporte nunca porque lo único que hace es leer. En el equilibrio está la virtud, pero sí que es verdad
que hacer deporte yo creo que nos ayuda primero a resetear. A mí me ayuda mucho cuando hago deporte por las mañanas a resetear, a pensar un poco en mi día, a organizarme un poco. Es un momento en el que nadie te interrumpe, es un momento en el que, ¿no? Pues hay gente que medita y yo lo he intentado y no he sido capaz. Pues para mí mi meditación es el hacer deporte. Luego, otro cosa que yo recomiendo a todo el mundo es consumir contenido y tener conversaciones que vayan fuera de tu propio de tu propio entorno, de tu propio mundo. O sea, es decir, te enriquece. Sí, o sea, pero porque al final si no terminamos estando en cámaras de eco y viviendo en una burbuja que nos aísla de absolutamente todo, ¿no? Entonces, el hacer cosas diferentes los fines de semana, el intentar tener amigos o unirte a un club o lo que sea, que no tenga nada que ver con lo que tú trabajas en el día a día. O sea, si eres de los nuestros que trabajas en marketing y comunicación, pues, algo completamente diferente y vivir algo completamente diferente. Ya no digo viajar, porque al final viajar se está convirtiendo también en algunos casos en un privilegio para gente que se lo puede permitir y es una pena. Sé que se puede viajar low cost y de muchas maneras, pero al final ser más viajero y menos turista. O sea, como heavy user de las redes sociales, soy plenamente consciente del mal uso que se ha hecho de las redes sociales, que la gente lo único que hace es el check, ¿no? Voy, me hago la foto y ya está, y ya estoy aquí y tal. Pero la gente no se pierde, no habla con la gente local, no sé, solo quiere ir a hacer cola para tomar el chai latte que hay en no sé qué sitio. Y yo lo estoy viendo, por ejemplo, en el último año, ¿no? Ves un poco los precios que han democratizado mucho el que la gente pueda ir, por ejemplo, a Japón. Pero de repente ves 20 personas que han ido a Japón y 15 viajes son iguales. Yeah. Y me da mucha pena, ¿no? La estandarización de la experiencia, ¿no? Eso no... O sea, creo que una de las cosas que deberíamos obligarnos es a salir de esa estandarización, ¿no? Obligarnos a no hacer lo mismo que hace todo el mundo. Oye, que a lo mejor dices, sí, oye, es que quiero ver el Monte Fuji. Bueno, vale, perfecto. pero seguro que hay muchas más cosas que puedes hacer alrededor y comerte otro sándwich que no sea el de queso frito que se está comiendo todo el mundo. Yo en realidad te he invitado porque quiero comer esas hamburguesas que os coméis en el Club de la Burger, Mauro. Es que no había otra, no había manera de... Vaya vueltas dado, ¿eh? No te preocupes que te apuntamos en la... Tenemos lista de espera. Sí, una lista de espera bastante abultada ya. Bueno, muchísimas gracias. A vosotros. Para tu próximo viaje te puedes llevar la taza. Es un pequeño recuerdo. Muchísimas gracias. De Smart Decisions. Y pues nada, muy bonita. Muchísimas gracias por acercarte a vosotros por invitarme.